60 aniversario de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Universidad Veracruzana. Del periodismo a las ciencias de la comunicación. Él actualmente es el director general de comunicación universitaria de la Universidad Veracruzana y les pido a ustedes un caluroso y afectuoso aplauso a Raciel Martínez. Nuevamente gracias, buen día. La idea es platicar de cine, de platicar de estas eventuales o no sé, como muy resbaladizas fronteras que existen entre ambas disciplinas de comunicación y educación, y pediría muchas disculpas a los pedagogos porque de pronto voy a estar invadiendo sus terrenos sin ser un experto. Solamente voy a hablar en el terreno de la pedagogía, por supuesto que tengo algunos estudios de ello, pero más bien desde cuestiones como muy prácticas. Y en el caso del cine, pues bueno, ya sabrán que yo tengo bastante tiempo dedicándome a esto. Mucha gente, no sé si es bueno o malo lo que les voy a decir, pero dicen que yo medio los contamino para ver películas. Dicen que soy como un experto para inflar churros y que cosas que a lo mejor nadie ve, yo le cuento cosas. No me importa valorar criterios estéticos, si están bien o no, sino más bien un poco voy a transmitir ese sentimiento que yo tengo de que cuando veo algo, para mí es un pretexto para aprender cosas. Simple y sencillamente es lo que me ocurre con el cine, y seguro que a veces aprendes más que otro, a veces aprendes cosas equivocadas, pero el asunto es que yo creo que la cosa educativa tiene que voltear a los medios masivos de información y sobre todo al cine, porque allí es donde aprendemos un montón de cosas. Hay un proceso estimulante a partir de las imágenes del cine que podemos meter al proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego me preguntaban que si necesariamente un profesor tiene que tener todas estas herramientas, las nuevas tecnologías incorporadas en un proceso áulico para ser buen profesor. Yo digo que no siempre. Habrá profesores que sin ninguna tecnología sean los de siempre, sean excelentes profesores, y habrá maestros que te tengan todo el PowerPoint, todas las películas posibles y no estén enseñando absolutamente nada. A lo que voy yo es que intentemos buscar un equilibrio y además intentemos encontrar ese equilibrio en un proceso educativo que yo creo que es cada día más complejo y que cada vez que nos topamos con la educación, nos topamos con un proceso de comunicación, y cada vez que nos topamos con un proceso de comunicación, estamos, a creer o no, en un proceso de educación. Por eso a mis compañeros reporteros hace rato les decía el enorme compromiso, la responsabilidad que tienen de saber que ellos también lo que dicen es una letra de oro. Estamos en un serio problema porque además nos encontramos con un contexto realmente adverso para lo que sería el fenómeno escolar, que sería un rostro de un ciudadano nuevo. No sé si para bien o para mal, pero es un ciudadano con una bola de referencias audiovisuales, con una serie de marcos audiovisuales muy ricos, muy interesantes, que provienen de muchos lados y que alteran los procesos de conocimiento. Los alteran desde las mismas narrativas de los profesores, como nosotros cuando somos profesores y tenemos que dar clases, tenemos que modificar sustancialmente el ritmo de dar clases, inclusive hasta nuestra paleta cromática debe ser otra, según yo, aunque insistiría que muchas veces con dos plumones, uno rojo y uno negro, con eso te la puedes llevar. Ese es precisamente tu proceso innovador en el aula. Es un reto que yo insistiría que lo tenemos que ver desde diferentes ángulos.
A ver, vamos a correr un par de viñetas y donde yo me quiero detener, por ejemplo, son en lo que serían un par de esquemas que me parecen como súper importantes. Bueno, siempre he dicho y me peleo mucho con mis amigos del doctorado, porque hoy me parece que el nuevo villano de la película es la globalización. Yo no sé si sea yo globalifílico, muchos dicen que sí, pero tampoco soy un globalifóbico. Yo lo que creo es que la globalización tiene una serie de consecuencias interesantísimas, sobre todo en el ámbito cultural. En el ámbito económico no me meto mucho, pero aún así creo yo que se está bifurcando las maneras del ser económico, si es que eso existe, pero ahí no me voy a meter tanto como lo que yo diría que son algunos efectos múltiples que están influyendo, no sé si determinando, que están influyendo en diferentes áreas, insisto, culturales, y que obviamente también impactan el fenómeno. Obviamente, sí entiendo que hay una, digamos que paradoja, hay un resurgimiento de los nacionalismos, y también precisamente hay un resurgimiento de los nacionalismos porque viene a desesencializarse muchas de las cosas que creíamos que estaban dadas, que estaban por hechas. Yo todavía en el doctorado que estudié, mis compañeros decían que qué le iba a pasar a los mexicanos, que ya no íbamos a tener esas referencias ideológicas o nacionalistas del cine de la época de oro. Nostálgico, ¿no? Y me parece que es interesante y justificable su nostalgia, pero yo decía, no va a pasar nada. La gente puede vivir sin la época de oro del cine mexicano. De todos modos, en la época del cine de oro se siguen viendo las películas, y lo que está ocurriendo ahora es que se van sumando nuevos elementos visuales, nuevos elementos cinematográficos a lo que sería a eso que le llaman el imaginario colectivo, que todavía me cuesta mucho trabajo pensar que existe un imaginario colectivo como tal. Podrían existir imaginarios colectivos, narraciones visuales que van justificando cierta leyenda nacionalista, pero no es tan fácil detectarlo solo imaginarios. Sí es importante decir que bajo este contexto de la globalización, pues obvio que estamos hablando de estados postnacionalistas, estados que ya no tienen como fermento, como base, un nacionalismo. El nacionalismo de ahora inclusive se ha modificado, ustedes lo saben, que somos nacionalistas para reclamar el penalti de Robben, pero de repente se nos olvida en otras áreas, y la historia sigue quedando como a un lado, y las industrias culturales transforman aparentemente ese nacionalismo, van canalizando algunos ímpetus, algunos impulsos para tratar de hablar de una nación mexicana. Pero hoy en día yo creo que ya está plenamente rebasado hablar de país. Hoy estamos hablando inclusive de esta bifurcación o diversificación de culturas. Hablamos más de culturas comunitarias, de culturas regionales, de culturas locales. Inclusive lo que hablamos precisamente es de un foco tensionante, o de un arco tensionante, más bien esa es la palabra, entre lo que podrían ser las culturas globales y lo que serían las culturas locales. Y ahí vamos a quedar en un absoluto empate, porque lo que estamos viendo, según yo, y esa es la hipótesis que yo desarrollo en un libro como Arráncame la iguana, que lo que está ocurriendo hoy en día es que esas culturas locales, o esas culturas que aparentemente estaban invisibles, están aceleradamente siendo visibles por los procesos de la comunicación globalizada, y entre ellos precisamente los que están en la cresta más alta de esta visibilización de minorías es el cine. Pasemos a la otra. Y obviamente siempre estoy con esta idea de provocar ante mis amigos, sobre todo los de derecho, que son más difíciles de convencer, que yo sí digo que no estamos próximos a un fin del matriarcado, pero sí está disminuyendo el poder del macho. Y lo que sí estamos viendo es que hay relatos de esta diversidad sexual, de esta diversidad familiar, que se está dando en diferentes ángulos. Pienso tan solo en mucho del discurso de Clint Eastwood,
que está hablando de una nueva masculinidad. La película que se me acaba de olvidar, la de Hilary Swank, la de que pusieron aquí, Million Dollar Baby. Esta película me parece que muestra un nuevo rol de este sujeto masculino. ¿Y qué les digo de toda esta visibilización de la cultura gay, de la cultura homosexual en el cine? Es muchísimo. Ahora los del otro lado somos los marginados, y aquellos se van hegemonizando precisamente el discurso. Es bien interesante. Y en el caso, por ejemplo, de lo que serían la cultura lesbiana, también es súper interesante cómo se van posicionando. Hace poco le platicaba yo a mi esposa cómo Martina Navratilova, que en su tiempo fue una tenista satanizada por ser lesbiana, que además venía de la cortina de hierro y decían que se había inyectado no sé cuántas cosas, que además jugaba padrísimo. Hace poco le juró amor, le pidió matrimonio a su novia en el abierto de tenis de Estados Unidos, en la cancha principal de Arthur Ashe, una pantalla gigante, y fue como noticia de primeras planas de las secciones deportivas. Quiere decir que ya no estamos viviendo la misma cosa, ¿no? Inclusive canales tradicionales como la televisión abierta, TV Azteca y Televisa, poco a poco van colando esta idea de nuevas culturas sexuales, ¿no? Y yo doy, como siempre, el ejemplo de mi sagrada madre, que ella no estudió nada, tiene 83, 82 años, y mi mamá descubrió a los 77, 78 años que existían los homosexuales. Cuando en TV Azteca ve una serie dramatizada de un señor que tuvo que salir del closet y abandonó a su familia, se puso a llorar, y entonces me dijo: oye, Raciel, hijo, es que los homosexuales son humanos. Y pues sí, y qué bueno que se dio cuenta 75 años después. Y esa información, esta revelación iluminadora existencial que tuvo mi mamá, no se la dio ni sus hijos, ni las instituciones, como la escuela, se la dio la televisión. Se la dio una serie safia de televisión, que a mí no me gusta, pero lo interesante es cómo se van colando estas cosas, y que nos queda de ver la televisión o el cine, por ejemplo, mexicano, en torno a tópicos como lo político. Pues claro, ahí estamos atorados de una manera tremenda. Pero digamos que lo que estoy diciendo es como los discursos mediáticos van como de alguna manera registrando las modificaciones sociales, y a veces la escuela no incorpora sus contenidos. La escuela va retrasando esa incorporación, esa discusión a favor de clases. Y en todo caso, si lo está haciendo ahora mismo, qué padre. Yo lo único que digo es que intentemos que con esos medios de comunicación, entre ellos el cine, lo incorporemos al salón de clases y discutamos esos temas, con todas las broncas que tiene el proceso de estereotipar, que tiene el cine. Comprendo que eso también es una bronca, y que tenemos que tener como que la lectura muy analítica para que nuestros alumnos también puedan desmontar estos procesos de máscara que hay en el cine y en otros tantos de pasado. Eso es también lo que más me interesa. Creo que hay dos esquemas que todos los alumnos deben de entender. Quizás no es el esquema clásico que tengan en pedagogía, pero nosotros en comunicación, qué bárbaro. Nos la vendieron barata desde hace mucho tiempo, y entonces teníamos una especie como de trenecito con 3 elementos, que era el televisor, el mensaje y el receptor, y eso era la comunicación. ¡Wow! Y entonces, a partir de ahí, nosotros empezábamos a entender que la escuela funcionalista estaba en el polo emisor, los mensajes eran los estructuralistas, y que quizás, no, ya me equivoqué, en el polo receptor están los funcionalistas, y en el polo emisor aparentemente estaban los marxistas. Cuando los marxistas creo que jamás estudiaron la comunicación, más bien el marxismo era como una mirada económica aproximada a los monopolios de comunicación, a las industrias culturales. Gracias, pero gracias por participar, porque no solamente hicieron eso. Hay libros interesantísimos como La cultura como empresa multinacional,
de Matelar, pero hay que leerlo una, dos veces y adiós, lo que sigue. Inclusive el propio Matelar ha modificado su manera, su posición, su enfoque, y ahora está en los estudios culturales, de modo que a mucha gente le choca, pero ahí está. Y está con una lectura mucho más compleja, más allá de lo que sería este esquema de comunicación. Pero regresamos al primero. Pero no vamos a echarle la culpa a nuestros profesores o traductores de esta historia de la comunicación, porque es que así se enseñaba, y porque además tiene que ver quizás con una manera determinante de entender las cosas. Yo creo que lo que ocurría es que se pensaba que el modelo de comunicación del siglo pasado, de los medios de comunicación, que empieza, pues obviamente empieza del 96 con el cine, pero hablemos que formalmente, de manera exponencial, pongámosle la década de los 20 del siglo pasado, lo que ocurría es que, según esto, había un proceso autoritario, vertical, tal como lo estoy marcando. Y entonces lo que ocurría es que no estábamos hablando de medios masivos de información, sino de lo que estábamos hablando es de medios masivos de información. Es decir, que no se cumplía esta definición pura o digamos amplia, en el que el proceso de comunicación tiene que tener dos vías, del emisor al receptor o al perceptor y de regreso. Y entonces esa polea no se daba. Aparentemente lo que ocurría con los medios masivos de información es que solamente había un proceso autoritario donde no había posibilidad de respuesta. De todos modos, y eso lo platicábamos muy bien con mi maestro Cerdán aquí presente, siempre ante la gran omnipresencia de un proceso autoritario, siempre hay posibilidades arbitrarias de respuesta. Y eso tendríamos que revisar. Yo invitaría que revisemos ese famoso concepto que tiene de comunicación alternativa de Daniel Prieto Castillo, que para mí sigue siendo vigente. Yo lo sigo utilizando. Creo yo que hay que ir adaptando qué es esto de la comunicación alternativa, no solamente quedándose en lo que podrían ser los medios precarios, sino ahora mismo podemos hablar de comunicación alternativa con lo que serían las nuevas tecnologías. Los fanáticos de la música no me lo podrán negar, que lo que está ocurriendo con los géneros es que todo lo que no cabe en el canon de otros géneros le llaman música alternativa. Eso me da mucha risa, ¿no? Porque dividir, bueno, ¿y qué es lo alternativo? Pues así un poco ocurrió con la comunicación, y con nosotros hoy en día también podemos estar fácilmente diciendo que muchas de las experiencias de transmisión de contenidos a través de las nuevas tecnologías pudieran tener ese cariz alternativo. Y te invitaría entonces que revisemos este libro tan bonito del discurso autoritario y comunicación alternativa de Daniel Prieto Castillo, y que no olvidemos el discurso tan interesante y tan liberador de Jesús Martín Barbero. Yo creo que era como de mis ídolos en la facultad, pero cuando yo lo escuché en Chiapas hace 2 años se convirtió como en mi tope. Un viejito con una energía tremenda, acusando a Heidegger de nazi y no sé qué tantas cosas, con una visión filosófica súper interesante, y él ante todo defiende cómo estos esquemas de comunicación se han modificado de tal manera que sí encontramos como procesos arbitrarios de resignificación de los mensajes, y que entonces estaríamos hablando de un público, de una ciudadanía totalmente hipócrita que consume unas cosas y hace otra cosa, y en varias ocasiones lo que hace es readaptarlas a sus propios contextos. Eso es mucha parte de la explicación del movimiento de las culturas populares. A ver, y entonces ahora eso se llamaba quizás en lo que sería la cultura de masas, pero lo que está ocurriendo hoy en día, en lo que le llaman la famosa sociedad red de Castells y de otros tantos, hay muchísimos que hablan ya de este asunto, es que se ha modificado ese famoso trenecito de las escuelas de comunicación, y que a lo mejor ustedes también lo pueden tener en la pedagogía con maestro, mensaje y estudiante, y
que lo que yo creo que está ocurriendo hoy en día es que se están dando, de alguna u otra manera, no me la creo tan formal, pero sí se están dando procesos de comunicación más amplios. Yo sé que eso no es exactamente comunicación, pero cuando Felipe Calderón tuiteaba cualquier cosa, refrescabas el Twitter de la cuenta de Felipe Calderón y a los 5 segundos había de 70 a 100 mentadas de madre. Quiere decir que ahora los emisores no están solos, sino que los enanos empiezan a crecer. Esos ciudadanos que no respondían, que supuestamente eran pasivos, que supuestamente eran, como yo decía, una basílica, que no tenían poder de resignificación, lo que está ocurriendo hoy en día es que sí responden, sí resignifican, y sobre todo, por eso invito a leer a Pedro Castillo, más bien estaríamos modificando el estatus del último vagón del trenecito, y en lugar de estar hablando del receptor, estaríamos hablando de un perceptor que percibe y que le podríamos poner una diagonal y decir que se está transformando también en un emisor, y que por solo 20 pesos en el café internet puedes tener tu blog, lo armas y nadie te censura. Hace rato, preguntas bien insistentes de los compañeros, que si con la nueva ley de comunicación se da la tentación de censurar y de controlar los contenidos en las redes sociales. Pues yo quiero saber quién va a ser el guapo, quién se atreve a hacer eso. Es para mí prácticamente imposible. Más bien van a apelar a la autorregulación, no sé si es exactamente así, pero lo que voy es cómo este nuevo ciudadano, este nuevo joven, tiene posibilidades de ser un emisor y generar sus propios contenidos, responderlos de tal manera para bien y para mal. Facebook es eso. Facebook es el gran patio de vecindad donde de manera totalmente libertaria, insistiría para bien y para mal, porque muchas veces faltamos a la responsabilidad, se corren toda clase de versiones, rumores e informaciones. Muchas veces hay información muy padre, pero otras tantas, pues obviamente no está ocurriendo eso, y lo que intentamos es precisamente tratar de encontrar ese justo medio. Ahorita se está riendo nuestra ciudad de mí, pero es que me acordé de una cosa que posteó él, que todo el mundo se va con la finta, porque dicen que quieren ser las parejas como Romeo y Julieta, ¿verdad? Es genial, no tiene madre eso, perdón por la expresión, pero pues, ¿cuántos duraron? 2 o 3 días, ¿verdad? Tú nos lo posteó Elena, perdón, yo ya quedé mal ante todo el mundo, qué bueno. Bueno, vamos a la siguiente. Sí diría yo que estos son muy trascendentes, porque la globalización necesita esta sinergia de esta nueva plataforma de comunicación que se está dando hoy en día. Las nuevas tecnologías es lo que está permitiendo. Muchas veces lo que dicen es que la globalización lo que hace, o más bien una metáfora para poder entenderla mejor, es que es una especie como de caballo desbocado, que precisamente no tiene jinete, que no tiene control, que nadie le jala la rienda. Y entonces, digamos que mucho de este proceso globalizador va en plena correspondencia con los medios de comunicación, y sobre todo va en plena correspondencia con lo que serían los discursos cinematográficos. Bueno, la otra es interesante. Estos escenarios que a mí me parecen bien interesantes, yo lo planteo de una manera muy seria, pero seguramente debe haber más escenarios. Yo lo que planteo aquí es que puede haber una unión de espectadores a través de una uniformidad cognitiva, que es lo que todo el mundo tiene temor, de que lo que nos esté haciendo la globalización es uniformarnos, homologarnos en un mismo perceptor, con los mismos gustos, con las mismas aspiraciones. ¿Pudiera ser? Yo no lo creo así. Pero también en algún momento lo que está ocurriendo es que está fortaleciendo comunidades alternas, insistiría en eso, alternas o alternativas, basadas precisamente en esta red tecnológica que les permite hacerse visible de manera muy preponderante. Y entonces va en contraposición de este miedo que tenemos de que la globalización
homologue a las culturas, porque yo más bien lo que veo es un salto, es un chispeadero, es un torito de luces, de culturas que están concursando a través de diferentes canales. Otros son más poderosos y todavía, claro, esto sería todavía más controvertido si tuviéramos una sociedad a la que a todo mundo a la que le permea en su generalidad las nuevas tecnologías, pero sabemos que no toda la sociedad está permeada de esas nuevas tecnologías, aunque ya Mark Zuckerberg nos prometió que a esos 60 millones de mexicanos que les falta en internet, él nos va a conectar. Imagínense, no es el Estado mexicano, sino el creador de Facebook quien nos va a conectar. Bueno, y el tercer elemento es bien interesante. La otra viñeta, por favor, esto sí es bien interesante, cómo hay una segmentación, hay una acelerada segmentación de los usuarios, y esto lo que está impulsando o generando son procesos bien interesantes, individuales, muy individualizados, muy en búsquedas muy caprichosas. No sé si insistiría para ponerme en salud, si para bien o para mal, pero sí está ocurriendo que hay un proceso de búsquedas muy individuales que no tienen nada que ver con los tradicionales bastiones de la identidad. Cuando se hablaba anteriormente de identidad, nuestros antropólogos más esencializantes lo que decían que una identidad lo que requería era territorio y un tiempo dorado. Esas líneas narrativas que te justificaban que eras mexicano, jarocho o jalapeño. Pero hoy en día lo que está ocurriendo con esos procesos identitarios es que están desechando esas leyendas doradas, esos tiempos dorados, esas narrativas, por eso hablábamos de estados nacionales, y lo peor del caso es que tampoco ustedes necesitan un territorio para generar un sentido. Las nuevas identidades, porque no hay una identidad, sino varias identidades, lo que están haciendo es cada vez ser más diaspóricas. Se están yendo a otras partes y formando comunidades virtuales. Y pienso sobre todo en qué está ocurriendo con algunos de mis alumnos. Algunos de mis alumnos no leen, no les vayan a arder a ustedes las orejas, no leen ni en defensa propia, no leen nada. Ellos hacen, ya saben, el rincón del vago, copia y pega, les dices, vamos a leer tal libro, no, maestro, señálanos el capítulo, no, tienes que leer el libro. Y después también tienes que leer la obra de ese autor, porque si ellos creen, no, es que yo me casé con Humberto Eco, ¿por qué? Ah, porque leí un artículo en internet de 3 cuartillas. Digo, no. Te llegas a enfrentar con un teórico equiano, con un profesor que haya seguido a Humberto Eco, entonces te va a pegar una revolcada porque no conoces el contexto general. Pero aún así, en estos procesos de segmentación, yo me he encontrado con cosas muy interesantes. Como la escuela ha fracasado para estimular a nuestros universitarios a la lectura, llegan de 18, 19 años con muy pocos libros en su haber, en su enciclopedia, no sé por qué, alguien tiene la culpa, pero no leen. Pero el asunto es que de repente encuentran la chispa con algo. Y a mí me dio una paliza, creo que se lo platiqué a Genaro, lo hemos platicado en las tantas pláticas de nosotros, que de pronto una chava presenta una tesis sobre el famoso Harry Potter. Entonces Harry Potter, que es, bueno, la señora Rowling, que sus libros son muy padres, son 7, la chava era experta en los 7 libros. Y entonces, interesante, después volteó obviamente al mismo tiempo a lo que sería la película, y eso fue un estímulo suficiente para que la chava empezara a leer. No fue Raciel, ni la Universidad de Jalapa, ni la Universidad Veracruzana, ni sus papás, ni la primaria, ni la secundaria, ni la prepa. Fue Harry Potter quien la inició en la lectura. Nos agradezcamos a Harry Potter y mejor nombremos a la Rowling, secretaria de Educación. Eso en una ocasión decía Monsiváis de Televisa, ¿no? Algo está ocurriendo que por qué leemos unas cosas, por qué vemos unas cosas, por qué tenemos tanto interés en algo que no tiene nada que ver con nosotros. Aparentemente una chava que vive en Jalapa, no creo que tenga nada que ver con el contexto de los malitos, según yo, pero sí tiene que ver. Y tiene que ver con que ustedes tienen expectativas, no sé si inventadas, construidas,
estimuladas o agarradas de pretexto o son catárticas, pero todos los jóvenes están buscando formas de sentir en otras partes. No tienen un territorio posible o fijo, sino ustedes pueden tener una comunidad de amigos de Harry Potter y pueden tener un buen amigo en Buenos Aires, en algún rincón oscuro de África, no lo sé. El asunto es que nos pone a pensar que esta globalización tiene sus bemoles y que lo que nos impacta a nosotros como proceso educativo es que tú como profesor te encuentras con esto y con más. Yo un día me volteé en una clase de maestría de educación en la Universidad de Jalapa, por cierto, y entonces me puse a tirar un rollo de Lipovetsky. Me volteo y la chava ya había bajado en PDF El crepúsculo de Weber. Y estaba en la página 150 haciéndome una pregunta y digo, ah, caray, lo bueno que sí lo había leído. Pero a veces ocurre que nosotros como profesores podemos llenar la boca de autores y rápidamente los alumnos nos desmontan ese discurso. Qué interesante, porque antes no lo hacíamos tan fácilmente. Otra vez recuerdo a mi maestro Cerdán que hacíamos nuestros apuntes con mimeógrafo, ¿te acuerdas? Y para pasar allí un apunte de funcionalismo, era un choro pasar 5 hojas. No, que aquí lo pasa máquina, lo pasaban mal, y después el mimeógrafo. Seguro que los de aquí no conocen esa palabra. Y me siguen. Pasémonos a otra noticia. Bueno, decíamos que sí es bien interesante que lo que hoy está ocurriendo es que sí aparece como un moderno xenófobo o genófobo. Y sí, yo creo que hay un acelerado proceso de desesencialización. Las esencias, según yo, nunca han existido, pero ahora menos. Y no han existido como, digo, más bien ya no existen ahora como imágenes. Existía ese nacionalismo esencializante durante mucho tiempo, fortalecido por la escuela, pero hoy en día ese nacionalismo mexicano está cada vez más en duda. Y lo que está ocurriendo también, por otra parte, es que cuando nosotros nos quedamos sin esa cobija nacionalista y entramos al concurso, empezamos a entrar a un proceso de pánico. Ese proceso de pánico, los culpables son esos que están aquí a la derecha, que son los medios masivos de información. Los medios masivos de comunicación lo que están haciendo es generando precisamente un asco, un miedo por los otros, por esa otredad. A pesar de que existen estos discursos de visibilización contextualizada de algunas culturas, también existe un agigantamiento de ciertas manifestaciones culturales que nos hace tener miedo. Y estoy pensando en lo que es la migración del sur a los Estados Unidos. Todos los que pasan por aquí, bueno, ya están totalmente satanizados como que todos son malas salvatruchas, que todos te van a atacar, tienes miedo de que se te acerque un centroamericano, porque las noticias lo que van agarrando es fragmentando a través de lo que podría ser la figura de la agarran un fragmento y al pasarlo espectacularmente en sus narrativas periodísticas, lo que están haciendo es agigantando esos aspectos negativos. Está ocurriendo que hay algunas culturas que tienen como excedentes simbólicos negativos que nadie puede frenar fácilmente. Entonces se empiezan a formar espirales de estereotipos y es bien difícil quitarle los estereotipos. Digamos que a mí me ha ocurrido también en las clases del doctorado. Insistir en las clases del doctorado no porque tenga yo que presumir mi doctorado, sino porque el doctorado era en procesos de interculturalidad y de multiculturalidad, y se supone que todos estábamos abiertos a diálogos entre las culturas, y existía entre nosotros mismos una serie de estereotipos increíbles. Todavía seguíamos pensando, es que los españoles son así. Digo, todos los españoles son así. Es que la mayoría de los argentinos son pedantes. Y a mí me ha ocurrido que a una profesora que presentó un examen de oposición en la Universidad Veracruzana en Argentina, yo le dije, oye, pero ¿por qué te pones nerviosa si todos los argentinos cuando tiran un penalti lo tiran sin nervio, ¿no? Dice, sí, pero yo no soy futbolista. Y además tampoco era Messi, ¿no? Entonces, digamos que no ha sido fácil y no será fácil este proceso de quitarnos el pánico por los otros. Hay un proceso siempre de estereotipo por los otros. Hay lugares comunes, de repente
nosotros odiamos a la cultura gringa, me caen gordos. Yo siempre he estado provocando a la gente que me dice, académicos, que dicen que no, que la cultura gringa, que no sé qué. Digo, mencióname 8 escritores de Estados Unidos. Pues no te saben qué decir, ¿no? Y cuando les empiezas a dar la larga fila de tradición literaria que tienen ellos frente a otros países, resulta que los que están escribiendo la gran literatura mundial son los Estados Unidos. Entonces tú dices, pues que entonces no conocen mucho de qué va el asunto, ¿no? A lo mejor te caen mal sus gobernantes, pero no puedes descalificar totalmente a la cultura. ¿Sí me entienden a lo que voy? Estoy simplificando. Pero es que sí caemos en procesos de simplificación de las culturas. Y esta simplificación cultural tiene que ver con esos procesos informativos tan flasheados, tan fragmentados, que los periodistas nos ofrecen como noticias agigantadas sin contexto, y entonces nosotros empezamos a generar precisamente esos procesos de villanización de ciertos grupos sociales. Esto es curioso porque esta viñeta yo la presenté en un congreso en España. Fui a hablar de el narcocine. Entonces fue un éxito porque inclusive presenté una de las viñetas de los tirados, de los ejecutados, cerca de 40, cerca de la plaza que está aquí arriba. Pero bueno, los cuento aquí general. Y yo lo que presentaba, no necesariamente la foto, sino yo tenía una foto que me sorprendía más y que sorprendió a la gente española y de algunos países de Europa. Sorprendía la cantidad de transeúntes que se paraban y se bajaban y con su celular sacaban fotos. Ese proceso de normalización del terror a ellos les provocaba terror. A su vez, bueno, y a lo que voy es que en aquella ocasión lo que más me llamó la atención aparte de eso fue Lola la Trailera. Fue un éxito allá y todo el mundo me dijo, oye, ¿cuántas están sus películas? ¿Tú la conoces? Yo no la he visto. Ya le dieron un reconocimiento aquí en Jalapa hace como 3 años. Y ya lo que voy es que nos encontramos con que estas minorías empiezan a tener un empoderamiento, un proceso de protagonismo muy diferente, y tan es así que tenemos a una mujer, y por eso nos reímos de Lola la Trailera, pero fue como de nuestras primeras heroínas. Eso fue bien interesante, en un cine que a lo mejor no nos gusta, pero que es muy divertido por sus errores involuntarios, por su narrativa totalmente equivocada, pero que es un cine que tuvo mucha raíz popular, mucha conexión popular, y que ya en serio, pues bueno, también ayuda a entender estos procesos donde las minorías empiezan a representarse como de una manera como más apolítica y más universal. ¿Pase? Bueno, es algo que a mí me llama mucho la atención, que en estos procesos de ida y vuelta, por eso les insisto que no vengo a decir aquí que todos los procesos áuricos deben incorporar al cine, y si lo tienen que hacer, lo tienen que hacer de una manera, pues digamos que crítica, y sobre todo tenemos que saber sobre todo el contexto y tener, digamos, una metodología, yo insistiría, contextualizadora y morfológica, para poder desmontar precisamente qué es lo que estamos diciendo, para precisamente no forjarnos estos estereotipos. Déjenme decirles que en este asunto de los discursos de pánico, que ya le eché en cara a los medios masivos de información más inmediatos que trabajan en el periodismo, también tenemos que echarle en cara a los procesos audiovisuales. Estos procesos audiovisuales tienen como, según yo, una especie como de sedimentos. Es decir, que nosotros vamos viendo películas y van cayendo hacia el fondo de nosotros como imágenes que van construyendo precisamente estos procesos de estereotipación que tenemos, creo que no existe la palabra, estos estereotipos que tenemos de las culturas. Y el otro día estaba yo pensando qué es lo que ocurre con mis compañeros de derecho,
que de repente sacan como referencia cuando definen el derecho romano o demás, una película Technicolor, ¿no? Yo siempre digo, bueno, ¿y esa película representa realmente la cultura romana? Bueno, no, pero es que si lo dice la película, digo, no, cuidado con este asunto, con estos procesos de sedimentación que van fermentando precisamente esa idea del otro, porque el cine tiene un poder muy amplio de sustitución o de suspensión de la realidad, eso que llamaba suspensión de la realidad algunos psicólogos, o como decía Sergio Rodríguez, quien escribe en Reforma, hablaba de cómo nosotros de repente le creemos más a una película que a un libro o que a un aula. Entonces cuidado, porque lo que tenemos que pensar que las películas son versiones históricas, no es la historia, son versiones de, y podemos también tener ahí como que mucho cuidado. Lo que ocurre con México es que hay un proceso súper tardado, inclusive hasta bloqueado de autocensura para poder manifestarse. Y en cambio ya con su asunto de Vietnam tiene hasta un subgénero de guerra, se dedican a eso. Y ocurre cuando ejecutaron, ¿cómo le llamaron los gringos a los de Bin Laden? Pero mucha gente le dice que fue una ejecución. A los 2 meses ya estaban 3 películas. Quiere decir que ellos tienen como que la capacidad liberal, cínica, como le quieran llamar, de discutir y hacer visibles estas problemáticas, unas más que otras, por cierto, unas las manipulan más que otras. Pero en el caso de México es increíble lo que ocurre, que casi 10 años después tuvimos el primer testimonio o la primera versión de lo que ocurrió con Colosio. En cerca de 30 años, creo que nada más tenemos 2 películas del 68, una claustrofóbica, que no nos dice gran cosa, y otra que posiblemente te diga un poco más, pero no somos capaces de contarnos las historias de los grandes problemas que ocurren aquí. Creo que ya lo he dicho en varias ocasiones aquí en la Facultad de Comunicación, que lo que ocurre con el cine mexicano es que ganó sustancialmente en la sintaxis, se cuentan mucho mejor las cosas, tenemos un excelente sonido ya en las salas cinematográficas, pero lo que falta, como decía don Tomás Pérez Turrell, que lo dijo allá, son guiones. Y lo que le falta también al cine mexicano es un poco de realidad. Aunque, bueno, mucha gente discutirá que lo que ocurre en Sexo, Pudor y Lágrimas también es una realidad. Por supuesto que sí. En un segmento de la sociedad, claro. Pero sí, falta como muchos temas en los cuales la sociedad mexicana pues necesita discutirlos, hacerlos visibles y demás. Yo con esto creo que hasta ahí le dejaría. Hay muchísimas cosas que podemos discutir, ejemplos de películas que ustedes me pueden preguntar, oiga, y para esto cómo le hacemos y no sé qué, pero lo más interesante en este caso es abrir el diálogo, sin el precio de respetar precisamente este evento, de que sea interdisciplinario. Precisamente yo lo que voy a buscar es una intercomunicación con ustedes. Por vía de mientras, gracias por soportarme. Bueno, regularmente cuando uno está presente junto a alguien que da una conferencia, suele corresponderle hacer un breve recuento de lo que se ha planteado aquí y ya luego pasar a las preguntas. Yo no me atrevería tanto. Yo le decía a Raciel que había leído su trabajo anoche y ahorita se lo arrebaté porque es un trabajo muy teórico. Y él me dijo que no me preocupara, que lo iba a platicar, porque el texto es muy teórico. Y aquí lo que él ha hecho solamente son trazos de lo que él a profundidad desarrolla en un texto que, como decía, va a estar a la disposición de quienes se interesen en hacer un acercamiento más conceptual, más epistemológico acerca de estos desafíos que tiene el cine en el terreno de lo estético y educativo. A mí me parece que lo que yo apuntaría aquí, antes de pasar a las preguntas, es algo que me parece interesante y central en todos aquellos que
utilizamos al cine como un recurso que favorece algún tipo de aprendizaje, que no únicamente, como bien apuntaba él, es poner la película, sino llegar con una suerte de instrumento que regule precisamente o vaya ponderando lo que se supone que tendría que aprenderse a través de la vista y análisis de una película. Decía él que cuando ve algo siempre tiene que ser ese solamente un pretexto para poder aprender. Y creo que ese es uno de los pendientes que tenemos nosotros los académicos, porque me parece que en el fondo está reconocer que cuando uno se enfrenta a algo y lo decodifica, pasa por una experiencia estética, perceptual y luego racional, y me parece que en el caso del cine tiene bastante de eso. Él fue muy claro al decir que habrá que tener cuidado con el discurso cinematográfico, que no deja de ser narrativas que cumplen con ciertas formas y que en el fondo finalmente tienen una retórica que cumple con un objetivo. No lo dijo él así, pero yo aquí lo digo, de carácter ideológico y político muchas veces, y que corresponde a nosotros, los perceptores o los públicos o los estudiantes junto a sus profesores, atreverse a repensar, incluso a cuestionar lo que en el cine uno puede ver, ¿no? Me parece que es interesante la forma en que él coloca en la perspectiva o en el horizonte de comprensión todo lo que está significando la globalización en el terreno de la configuración de otro tipo de narrativas, de otro tipo de discursos, de la constitución de otro tipo de paisajes a donde vamos llegando de manera diversificada, de manera diferente. Y cuando él habla de manera diferente, habla de estas formas de ser frente a esos textos tan diversos, tan plurales, y que me parece que en el terreno ya del uso de una película en contexto educativo valdría la pena detenerse en ello, ¿no? ¿Por qué? Porque el cine muestra efectivamente maneras culturales de narrar, donde lo global, lo local, lo situado tiene un peso específico a la hora de montarse finalmente cada una de las historias, y sobre todo la forma en que se narra y desde dónde se narran esas historias. Corresponde a nosotros, la gente que está aquí en la universidad, tanto educadores, comunicadores, en este caso muy particular al hacer referencia el ponente a ellos, una ardua tarea. ¿Para qué? Para desmontar finalmente esas narrativas, apropiarlas y en todo caso resignificarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cabida a todo tipo de expresión de lo diverso, ¿no? Hay una película que tiene sus propias circunstancias, sus texturas, sus voces, que habrá que aprenderlas a decodificar, ¿no? O sea, cuando yo le escuchaba, por ejemplo, y aquí hay muchos estudiantes, por ahí me decía una estudiante que solamente a mí se me ocurre que para hablar de técnicas de investigación ponga una entrevista con un grupo español, ¿no? Para hablar acerca de lo que es una entrevista etnográfica, o que ponga cómo entrenar a tu dragón para hablar acerca de epistemología o teoría del conocimiento. Entonces me parece que tiene que ver más con la forma que nosotros nos apropiamos particularmente de ese discurso que posibilitan las maneras en que se cuentan las historias del cine. Entonces, él hizo referencia a autores, yo coincido con él, yo cada ocasión que leo a Martín Barbero, me pregunto cómo es posible que alguien que tenga 80 años tenga tanta energía y tanta lucidez para pensar en el mundo contemporáneo. Y la verdad que cuando uno lee, tiene que reconocer que está frente a alguien que ha pasado por la filosofía, la educación y la comunicación, y por lo tanto tiene un horizonte discursivo. Particularmente algunos estudiantes, cuando uno lo lee, yo dice, es que no lo entiendo. A la mejor tenga que ver con lo que planteaba Raciel, ¿no? que casi no se tiene referencia literaria, por lo tanto se dificulta mucho cuando uno se enfrenta a un texto que a mí cuando lo leo me parece muy rico en posibilidades para comprender muchos de los fenómenos y procesos que vivimos desde la comunicación en el terreno de lo educativo hoy día, y particularmente mediado por la tecnología. Bueno, lo dejaré hasta allí. No sé, él decía al final que valdría la pena establecer un diálogo, y creo que corresponde en este momento
A ustedes, si hay alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, estamos en ese paso. Adelante. Y tomando en cuenta que hoy en día México, el gobierno mexicano, por lo menos en el discurso, está apostando por la inversión en producción audiovisual en contextos multiculturales, como el diplomado que usted llevaba en la Universidad de la Intercultural. ¿Cómo lograr que esta producción audiovisual no se convierta en lo que estamos acostumbrados a ver en la televisión, en un producto comercial? Y no comercial en el amplio sentido, porque a fin de cuentas cuando hay una demanda y hay un producto, pues se convierte en algo comercial, pero no comercial en el sentido de que ponemos el ejemplo de lo que acaba de decir Enrique Peña Nieto en su discurso, ¿no? La inversión que se hace en el cine en México fue mucho dinero, pero se invirtió en películas como Amor a Primera Vista, creo que Nosotros los Nobles, y la que hace Eugenio Derbez, que es un cine que no refleja la realidad, como el cine el documental que nos ponen de Viricuta, precisamente en el diplomado, ¿no? Un cine que refleje una realidad donde no necesariamente para ser indígena tengas que tener un traje típico, sino una ideología de acuerdo a las tradiciones que se te han inculcado en ese lugar, mostrando que los mexicanos, por ende, por ser mexicanos, tenemos una mezcla de identidades que nos llevan a ser indígenas, donde nuestras raíces se quedan ahí. ¿Cómo lograr que el cine de México o la producción audiovisual se enfoque precisamente en eso y no en lo que yo llamo comercial? La pregunta es muy complicado, porque lo que discutíamos, por ejemplo, en este famoso diplomado, era precisamente como la apuesta de nosotros siempre fue como equilibrar. Es cierto que desechamos esa manera estereotipada de comerciar, de comunicar de parte de los medios comerciales, pero por otra parte estamos plenamente conscientes de que son como los canales que pueden ayudar a visibilizar ciertas cosas. Entonces, como que de repente no es, según yo, la posibilidad no es generar un discurso alternativo, darle la espalda y decir, ¿saben qué? Nos vamos a comunicar entre nosotros. Yo creo que sí tiene que haber una búsqueda, quizás por los grandes canales, y eso es un reto. Claro, podemos encontrar que soy como muy creyente de que dentro de los géneros podemos encontrar dentro de las fórmulas maneras de decir cosas inteligentes. Yo sí lo creo. Pero de todos modos, si nosotros no queremos repetir quizás esos esquemas, no queremos aprovechar esos canales tradicionales comerciales, entonces lo que tenemos que hacer es enseñarle, informar a estos nuevos productores indígenas o de donde sean, a contar bien las historias. Entonces ahí hay una gran apuesta por lo que sería el cine documental, pero yo te diría que no solamente eso, también tenemos que hacer una nueva publicidad, una nueva mercadotecnia, un nuevo videoclip. Tenemos que buscar formas de expresión que a veces están como muy encapsuladas en lo que debe ser a partir de la mirada de nosotros como antropólogos. Y ahí yo me incluyo, porque nosotros en la UBI casi les decíamos qué es lo que tenían que hacer. Y resulta que a veces nos pegaban unas camisas tremendas, y tú lo sabes, que en una ocasión nosotros queríamos hacer una serie de documentales para rescatar la gastronomía, la ceremonia del palo allá en Papantla y no sé qué, y los chavos cuando empezaron a votar dijeron, no, queremos hacer una película de zombies. Entonces nosotros, bueno, pero que no sé qué, no, de zombies. ¿Sí me entiendes? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no hacer visibles dentro de
de ese género que a ellos les gustan ciertas problemáticas. Yo siempre soy de la idea que más bien el género, hoy en día en la globalización, es lo que te permite colar ciertos asuntos, hacerlos como medicina. Pero bueno, tu pregunta no es solamente que yo como directivo, de manera directiva, decida qué es lo que se va a hacer, sino la verdad es que también ustedes tienen que decidir qué lenguajes, porque a mí lo que me parece es que no hay solamente un lenguaje y no solamente hay una manera de producir. A mí lo que me está costando trabajo con los nuevos productores o con los chavos que agarran una cámara, que encuentran esa posibilidad para hacer visibles ciertos contenidos, es que lo que está ocurriendo es que no ven películas, no ven series de televisión. Entonces les dices, vamos a hacer esto, ¿y para dónde? ¿Sí me entiendes? Que eso sí impacta, porque en esa prueba y error estaría esa búsqueda nueva de lenguaje, pero no estoy viendo mucho lenguaje propositivo, ni tampoco estoy viendo un lenguaje imitativo, que yo cuando menos diría, bueno, primero vamos a hacer un ejercicio y decir, vamos a hacer una parodia de las telenovelas y no sé qué, porque nos reímos de la telenovela, pero a ver, haz una. ¿Sí me entienden? Entonces, yo no descartaría ningún género ni ninguna posibilidad. Más bien creo que depende del contexto y demás, pero tampoco yo diría que el mundo indígena o el mundo vulnerable o el mundo marginal se deba de cerrar a búsqueda de lenguajes alternativos, sino más bien que se multiplique y que se contamine en cualquiera. Gracias, buenos días. Pues muchas felicidades, doctor Raciel, por su conferencia. O sea, sí resulta provocador. Mi nombre es Rubén de la Facultad de Pedagogía de Veracruz. Recordaba, echaba yo el cassette para atrás, y en efecto he utilizado el cine como recurso didáctico, pero pensaba yo que el acto educativo es un acto deliberado. Sí, y me preguntaba si el cine lo es deliberadamente educativo. ¿Por qué? Porque lo que recordaba era que yo tomaba partes, editaba, o sea, mi forma de verlo editaba. Recordaba cómo utilizaba La Sociedad de los Poetas Muertos, didácticamente hablando, cómo utilizaba Corridas en la Niebla para la mirada etnográfica, o utilizaba el cortometraje del Círculo de las Mariposas para habilidades directivas, no sé. Pero utilizaba fracciones para hacerlo. Y me preguntaba, es que entonces el cine lo hace de manera deliberada porque no encuentro el empate con lo pedagógico. En ese sentido, en el nivel de tenerlo como fin, de tenerlo como propósito, ¿no? Y probablemente ahí esté el desafío del cine. Sí. No, muy bien. Precisamente esa es la gran diferencia entre lo pedagógico y lo que no es pedagógico, lo que tiene ese sentido de lo pedagógico, como tú bien lo dices, pues eso tiene el deliberado propósito de enseñar y aprender, y el cine no necesariamente tiene eso. Y sí es muy importante pues este tipo de ejercicios como el que tú aplicaste, de tratar como de desmontar, porque no toda la película posiblemente te sirva, y entonces uno tiene todas las posibilidades presentes con las nuevas tecnologías de utilizar fragmentos. Por eso les digo que nosotros tenemos todavía en el aula como un preciso control de la cosa educativa. Entonces, si pongamos los buzos muy críticos, tengamos todas las herramientas metodológicas y teóricas para desmontar esos discursos, porque aparentemente nos va ganando terreno el cine allá afuera. Recordemos que nosotros tenemos clases de 3 o 4 horas y pues más o menos la libramos, pero ellos de manera secuencial, arbitraria, caprichosa, hacen lo que quieran con los contenidos. Los contenidos pueden estar expuestos toda la semana, todo el día, a cualquier hora, cómodamente con tu sándwich, rascándote el ombligo, mientras que con nosotros es otro proceso. Entonces, tengamos que ser como muy serenos para que los profesores no nos peleemos con los medios masivos de comunicación, más bien son como nuestros aliados, y desmontémoslo todo proceso comunicativo con un proceso narrativo, que nosotros sepamos por dónde va el asunto. Pero claro, yo estaría totalmente de acuerdo en cómo utilizas esta en La Sociedad de los Poetas Muertos, o cómo para una reflexión de las metodologías o herramientas etnográficas agarrar una película como Corridas en la Niebla. Eso está padre y te permite
muchísimas cosas, o como por ejemplo, no sé si vieron Las montañas de la luna, que es la vida del director Paul Robinson, es la vida de este gran antropólogo que descubrió el río Nilo y que es el gran traductor de Sheresada, como se llama Richard Burton, ¿no? Esa película se la recomiendo y sirve precisamente para eso. Gracias. No sé si por allá atrás haya algún comentario. Allá atrás, mire, allá atrás. Gracias, Raciel. Como siempre, brillante y muy provocador. Hay una parte de lo que se ha planteado aquí que tiene que ver con el concepto del perceptor, que me recordó, solo quiero referirlo, porque los instrumentos en el aula, cualquiera, los que sean, incluidos los idóneos, tienen límites, ¿no?, en su uso. Y bueno, a veces es un poco sorprendente toparse con esos límites. La única película que en mi vida, como profesor, que he usado deliberadamente para ilustrar un asunto tenía que ver con el concepto de perceptor precisamente, fue Dogville. Y tiene que ver con eso. La película exige al espectador que le ponga lo que el director, los productores no le pusieron, ni paredes, ni calles, ni la mina, sino está solamente insinuada en el set de teatro. Cuando terminó la película y empezó lo que yo esperaba que fuera un debate, una muchacha tomó la palabra para preguntar que no entendía por qué razón a una mujer se le puede violar delante de todos sin que nadie intervenga. Nunca había entendido que había que ponerle paredes en donde no había paredes. O sea, ahí estaban un poco los límites de la percepción. Nos sirvió para ilustrar el asunto, pero después el conjunto de las discusiones se dieron más por cuestiones relacionadas con la trama que con lo que yo esperaba que fuera ilustrado. Ahora, hay una parte de esta posibilidad de lectura y aprovechamiento en aula de instrumentos como este que derivan de la educación en el más amplio de los sentidos, es decir, en tanto audiencia, nosotros como seres humanos, en tanta audiencia hemos sido educados por la televisión, por cierto tipo de cine, el que tenemos a la mano, y por lo tanto tenemos una dinámica de lectura de esos mensajes. Estamos acostumbrados a ciertos géneros, igual que en la música, y nos cuesta mucho trabajo aceptar, admitir algunos otros, entrar con géneros diferentes, a veces rebotan, ¿no?, con la gente que está educada para apreciar, para gustar de otras cosas. Estas adaptaciones a veces un poco forzadas. Ayer escuchaba que ¿cómo se llama esta banda de cumbia del DF, Los Ángeles Azules, habían hecho una adaptación de Cerati? Yo no sé exactamente qué pueda pasar por ahí, pero con toda seguridad para la gente que no entró a la época del rock en español, bueno, ahora con Los Ángeles Azules tendrá una probadita de ahí, bueno, ya muy modificada y como sea, pero estará dándose la oportunidad de utilizar una de las herramientas, un instrumento, un género, para traer contenidos de géneros radicalmente diferentes. Bueno, aquí nada más un poco la idea de alertar a quienes tienen trabajo en aula para que las herramientas no constituyan per se el instrumento que concreta, aterriza contenidos, sino que traduce y trae a cuenta la educación previa, ¿no?, de quienes están como espectadores en este caso, ¿no?, y formando parte del proceso educativo. Felicidades. Gracias, José Luis. Es importante lo que menciona el maestro, y yo nomás podría decir que a mí me han ocurrido cosas tan raras que, por ejemplo, andar teoría de la comunicación 2, donde yo estaba, en el programa curricular tenía que ver con el marxismo, y bueno, siempre fracasaban mis clases, hasta que un día, José Luis, lo que hice, Adela, fue decirles a los chavos que hicieran una cumbia del marxismo, y fue lo más divertido del mundo, porque los chavos sí tuvieron que leer eso y se cotorreaban terrible de Don Carlos, ¿no? Era terrible. Pero esas son las maneras de que ustedes entren, ¿no? Son puertas insólitas que de repente uno no puede prever, ¿no?, que este grupo de los que
gracias a Los Ángeles Azules, ustedes regresen a Soda Stereo. Pues qué padre, ¿no? ¿Alguien ya escribió? Perdón. Buenos días, maestro. Muchas felicidades por la ponencia. Me llevo muchas cosas muy importantes. Soy catedrática de la Prepa Ibero Veracruz y antiguamente he trabajado en otros colegios de índole católico, privados por supuesto, y tienen una barrera tan grande contra el cine para dar clases y nos prohibían. Sí. Películas porno, aquí no. Porno, padre, sí, por no dar clases. Entonces hoy me llevo dos retos, dos desafíos. Poner a los chicos a leer, que creo que ya le cayó el 20 al gobierno, y a los chicos también espero que ya les caiga el 20, y el desafío de poner películas para mostrar alguna clase que tenga yo ahí en mente. Muchas gracias. Hay desafío a los demás compañeros que no estamos insertos en ese mar de la cinematografía y a leer, chicos. Gracias. No, gracias a ustedes por el comentario y por su entusiasmo y porque qué bueno que abraza este desafío, porque yo creo que sí, los profesores tenemos que estar al tanto de qué ocurre acá para medio empatarnos con ellos que tienen ahora un capital visual muy importante. Cuando menciono esto de las escuelas privadas, también tengan cuidado, porque a mí me han ocurrido toda clase de tonterías, ¿no? Un día me invitan a dar un taller en la feria del libro de la Prepa Juárez allá en Jalapa. Entonces, pues yo diseño mis talleres pensando en gente quizás como de 15 en adelante, ¿no? Entonces, por lo regular siempre tengo una película como Bajos Instintos de Paul Verhoeven como el ejemplo del mejor planteamiento narrativo, ¿no? Entonces, de repente empiezo la clase y está un enanito como de 7 años vestido de Jorge Campos con su pelota así feliz viendo Bajos Instintos. Y dices que recién mi papá me la prohibió y aquí la voy a ver. Y yo, ya la regué. Y en una ocasión me ocurrió algo que juré que nunca yo iba a hacer, pero que implica muy bien este asunto, esta tensión entre ver y no ver. Hay una película que se llama El Año Rojo con Sharon Stone, que es sobre las brigadas rojas en Italia. Entonces en la primera 10, 15 minutos, pues ya sabrán, hay una matadera tremenda, una metralleta, la guerrilla urbana se pelea contra los soldados, contra la policía, y entonces estaba adelante de mí una familia con su hijito, y comiendo palomitas y viendo caer cuerpos, ¿no? Muertos. No sé si son 20 o 25, pero sí hay muchísimos muertos. Y entonces llegó la clásica media hora de la película y Sharon Stone, ya saben, se desnuda. Y entonces cuando se desnuda, voltea el papá, suelta las palomitas y le tira un manotazo al niño así. No veas, eso no veas. Y entonces no le dejó ver el pubis a la pobre de Sharon Stone y en cambio sí lo dejó ver toda la muerte. Y ahí está ese asunto, ¿no? De cómo, qué trabajo cuesta no ser ofensivo, buscar estos equilibrios, porque donde quiera te salta la liebre. Yo en facultades de comunicación, con alumnos de sexto semestre superliberales y no sé qué, y les pongo un imperio de los sentidos, y a los primeros 5 minutos que le ven los testículos a un indigente, dicen, ¡ay, qué asco! Y se va corriendo. Lo demás no les da asco, pero eso sí. Qué increíble, ¿no? Mi amigo. Doctor, antes que nada, muchas gracias. Solamente me gustaría compartir que actualmente me enfrento en el aula con chicos que a veces pierden su capacidad de asombro. Pierden su capacidad de asombro. Y nos encontramos en un mundo que usted hablaba globalizado, que genera estereotipos, que vamos manejando diferentes fronteras entre el pensamiento de los chicos con el de los maestros, y la brecha se hace más grande a veces, pero a veces tú los intentas corregir y la pregunta de ellos, más allá de que tú pienses que te están haciendo tonto, su respuesta es, ¿pero qué hice? ¿No? O sea, pierden esta capacidad moral, nos enfrentamos ante un mundo así.
cómo utilizar el cine, y ahorita con lo que estaba comentando, en el asunto de, a veces cuidamos tanto los contenidos que sin duda perdemos esa capacidad, como ellos lo ven, esa capacidad de asombrarnos y decir, bueno, entonces si estoy cometiendo algo mal, o si estoy en el buen camino, o si me estoy enfocando de buena manera. Cómo utilizar el cine en este sentido, buscar un buen contenido y realmente enfrentarlo ante todo lo que existe fuera. No, pues ese es el rollo que ustedes tienen como profesores. Yo nada más les recuerdo que la profesión más estresante en el mundo es ser profesor. O sea, el papel que tenemos ahora no es poca cosa. Este asunto del aprendizaje o enseñanza por aprendizaje no viene por sí solo. Este asunto de que nosotros estemos tocando, sí, los conocimientos, sí, las habilidades, pero también el nivel axiológico, los valores, es que eso es una señal muy creciente de que algo está ocurriendo en la sociedad. Hay alguien que no está haciendo su tarea, que le está cargando las tintas a la escuela. O sea, si me entiendes, que yo creo que un poco sí nos tiene que ayudar la familia, porque de repente el chamaco te llega y es un patán, es un bandolero, que le tienes que enseñar que no se suben los pies a la silla. Pues yo lo hago en mi casa, digo, sí, güey, pero eso es mi clase, y aquí es Hitler Martínez, o sea, yo, aquí no se puede hacer. Entonces, tratar de encontrar corregir ciertas actitudes de los alumnos es muy difícil. Pero lo que voy es que en esta capacidad de asombro intenta darle la vuelta, porque eso es cierto, eso que estás mencionando es terrible. Yo al principio les ponía una película como Iván es terrible, de Eisenstein, que es una de las películas mejores narradas en la historia. Es la película que tiene el mejor close-up de la historia del cine, ni siquiera Orson Welles lo ha hecho. Se las ponían a mis alumnos y todos se morían de la risa. ¡Ja, ja, ja! Mira cómo se los ojos, ¿no? Iván es terrible, y es una película padrísima, pero claro, de los 20. ¿Cómo le vendes esa idea al alumno antes de llegar ahí? Ese es el asunto. Que si yo quiero decirles a los alumnos por qué es importante ver El viaje a la luna de George Méliès para entender la ficción del mundo de hoy, yo primero les empecé a platicar lo que hizo George Lucas, que seguramente conocen todos estos. Que George Lucas es el productor de La Guerra de las Galaxias, y dicen que cuando hizo La Amenaza Fantasma, cuando hacen la tercera parte o la precuela de La Guerra de las Galaxias, lo que dijo es, les presentó El viaje a la luna y les dijo, yo quiero que me hagan esto, para que me sorprendan con esa tecnología, pero ubicada en este asunto del asombro. Qué interesante, ¿no? Y cuando nosotros vemos una película como la de Scorsese, de Hugo, yo se las he puesto a mis alumnos, se quedan con la baba, totalmente conmovidos, y entonces ya quieren ver El viaje a la luna. Yo ya viste, güey, que sí es importante. ¿Sabes qué? Estaban haciendo cine con un peso hace un siglo, y ellos no están acostumbrados a verle las anginas a Madonna, y de repente no entienden que la llegada del tren son 40 segundos de un tren que llega así y dice, ¿y eso qué tiene de chiste? Yo, porque fue lo primero que alguien, los tuvieron, pusieron la cámara de ladito y se viene de acá el tren. Y esa proyección en 1896 en un cafecito de París provocó reacciones hilarantes. Mucha gente dice que esa proyección, pues, los nacos parisinos estaban viendo la película y cuando ven que viene el tren encima salieron corriendo. Pero los alumnos dicen, ay, tú ves eso y estás acostumbrado a ver a Bruce Willis saltar 5 pisos, caer, pisar vidrios y que no le pasa nada. Esa capacidad de asombro está complicado desmontarla, pero eso es uno de los grandes retos de los profesores. ¿Y cómo le van a hacer? Porque lo primero que me va a decir la maestra o tú, oye, pues si yo no estudié comunicación, ¿por qué tengo que entrar a estos discursos para desmontarlos? Pues por eso les digo, felicidades, bienvenidos a la CEPA, porque todos los profesores sí tienen que conocer esto, porque si no nos comen ellos. Insistiría, esto que acaba de decir es como fascinante, porque si los alumnos no tienen capacidad de asombro, ¿y cómo se las desmontan? A macanazos. O sea, entrarle duro, buscar ciertos ejemplos y decirles, oye, tienes que leer, tienes que hacer esto, con mucha paciencia, porque balan, o sea, no tienen orden, no tienen papás, los papás no les han dicho, ¿sabes qué? Te sientas, ¿sabes qué? Ponte a leer, ¿no? Llegan a los 18, 19 años, como si hubieran salido de un reclusorio. Entonces,
tú como universitario tienes la culpa de que no se comporte. Le digo, a mí no me echen la culpa de ese alumno. Pues no, tiene 18 años sin hacer nada y de repente por accidente pasó el Ceneval y ya está conmigo. ¿Sí me entiendes? Entonces cuidado, porque la capacidad de desmontar la apatía, la competencia audiovisual que traen ellos necesitamos muchas herramientas pedagógicas, pero también muchas herramientas de comunicación. Pero sí, lo que acabas de decir es como para otro encuentro. Te quiero casi el micrófono a Raciel, porque ya casi estamos por momento. Comentaría nada más algo que me suele ocurrir en una clase. Yo no sé por qué razón, y aquí está mi estimado Gustavo de Hoyos, pero él siempre me dice que yo pongo películas donde siempre hay encuerada, ¿no? El detalle está en que hasta ahorita estoy siendo conscientes de que yo no sé si él está asomándose para que en el momento en que esté la encuerada él llegue a salir de casa. No, hasta ahorita estoy, de repente me quedé pensando en eso, ¿no? O sea, está esperando y dice, que tú siempre puedes películas estar encuerada, ¿no? Y a lo mejor, yo siempre pensaba, no, pues es coincidencia, llega él cuando está en ese momento, ¿no? Pero de repente digo, y si llega, porque está asomándose en ese momento. Bueno, pues ahí está, creo que nos ha dado la oportunidad, Raciel, y por supuesto con cada una de las intervenciones, a seguir pensando que el cine, aun cuando nosotros, los adultos, podamos asumir que todavía tenemos capacidad de asombro, yo creo que por lo que hemos comentado, tenemos que ir en búsqueda precisamente de seguir alimentando y abonando esa capacidad, porque en cada ocasión que vemos una película, yo creo que es la oportunidad para descubrir cosas que a veces se nos pasan, ¿no? Se nos pasan de largo. Mi hija, y con esto cerraría, me decía hace poquito a propósito de la película Frozen, decía, papá, ¿ya viste que ahí sale la de Enredados? Y te digo, ¿cómo? Y congela la imagen y efectivamente hay una escena donde está en el baile, creo, o previo al baile, y ahí sale ella con el cabello cortado, ¿no? De esas cosas tú dices, wow, es cierto, yo no me había dado cuenta. Claro, su referencia es una película que me preguntaba a mi esposa que si ya la vi, digo, no, la he visto a retazos, a pedazos, no la he podido ver, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, bueno, ya para terminar, pues como suele ocurrir en este tipo de actos, voy a hacer entrega de un obsequio que nos hace la dirección de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Para aquí mi estimado Raciel Martínez. 60 aniversario de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Universidad Veracruzana. Del periodismo a las ciencias de la comunicación.